adversas y farmacovigilancia. Habíamos tocado parte de este tema que correspondía ¿a quién? A farmacodinamia, porque se relacionaba ¿a qué? A mecanismo de acción. Exactamente. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más a detalle de ello. Aunque también lo hemos tocado en la clase teórica, porque vimos los ejemplos de dosis dependiente, dosis independiente. ¿Ya? Sí recuerdo lo que hemos hecho. Muy bien, acá tenemos un caso clínico en la cual María RP tiene 35 años. Es una paciente que tiene alergia a las penicilinas en tratamiento de hipertensión arterial con enalapril. Recientemente presenta una infección respiratoria aguda y le indican acitromicina de 500 cada 24 por 5 días. Después de tomar la segunda dosis del referido medicamento, la paciente presenta una erupción cutánea, irritación intensa, leve dificultad respiratoria. ¿Qué le sucedió a la paciente? ¿Qué fármaco le causó referidos síntomas? ¿Qué medidas podemos tomar? Primero que nada, si es alergia a las penicilinas, es por ello que le han dado la acitromicina, ¿no? Le han dado un macrólido por el tema de alergia. Sin embargo, ella además es hipertensa, es de etapa vida adulta y en la segunda toma, no en la primera, en la segunda toma de acitromicina, o sea, al haber una segunda estimulación del receptor por este medicamento, ¿qué sucedió? Aparentemente una reacción alérgica, ¿no? Porque hay una erupción cutánea, hay prurito y hay leve dificultad respiratoria. ¿Qué fármaco está implicado? Aparentemente está aplicado la acitromicina de 500 miligramos en tableta de presentación vía oral. Ahora, ¿qué medidas podemos tomar? ¿Suspendemos la acitromicina? Sí, suspendemos la acitromicina. Pero mi pregunta es, ¿solamente suspendemos la acitromicina? Porque acá tenemos una erupción. No lo digo por la erupción cutánea y el prurito, sino lo digo por la leve dificultad respiratoria. ¿Quiere decir que está haciendo una broncoconstricción? Exacto. Entonces, realmente no solamente tenga que suspender, sino también tenga que ir a evaluación para poder bajar esta sintomatología. Entonces, dentro de los temas que vamos a trabajar va a ser la definición de RAM, toxicidad y farmacovigilancia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo definimos nosotros la reacción adversa a medicamentos según la Organización Mundial de la Salud? Es cualquier reacción nociva que nosotros vamos a tener ante la administración del fármaco, pero esta reacción nociva es no intencionada con una dosis de qué tipo? Habitual. Reacción no intencionada que aparece con una dosis habitual en el ser humano, sea que demos esta dosis por profilaxis, por tratamiento, ¿está bien? Para generar una modificación de función biológica. ¿Por qué decimos no intencionada? Porque cuando le han dado la acitromicina por ese problema respiratorio adulto, no querían generarle la reacción alérgica. ¿Qué querían? Tratar la infección respiratoria alta. Por eso la definición es una reacción no intencionada al administrar un fármaco. ¿En qué dosis? Habitual. En uso terapéutico o profiláctico para generar una modificación fisiológica. ¿Cuánto es el porcentaje a nivel epidemiológico de lo que es el RAM? El 10% de pacientes ambulatorios presenta esta dificultad. Entonces, de todas las consultas externas que hay en el turno mañana, probablemente algún usuario regrese al centro por este tipo de problemas. Es causante del 5 al 10% de ingresos hospitalarios. Eso sí es un problema. ¿Por qué? Porque ya no estoy hablando de que solamente me produjo una reacción adversa, entre comillas, sino que esa reacción adversa ha generado efecto fisiológico en mí que ha originado que yo acuda y que me tengan que ingresar, como se dice, a nivel hospitalario de salud. Y a su misma vez, el 10 al 20% de estos pacientes son hospitalizados, es decir, ya no solamente ingresé a urgencia y me dieron el manejo, sino también puede conllevar a que yo me quede en instancia hospitalaria, y eso genera, como se dice, un tema de costos, ¿no? Costos y aumento de la estancia hospitalaria.
Acá nosotros tenemos un esquema en relación al desarrollo clínico del medicamento, lo que les había mencionado, ¿no? De que había fases. Para que la FDA autorice un medicamento tiene que pasar por fases. Y nosotros también hablamos de fases cuando nosotros hablamos de la dosis letal 50. ¿Cuál era la dosis letal 50? Era cuando un fármaco producía un efecto letal en el 50% de qué tipo de población experimental. En este caso hablamos de quién, de nuestros roedores, ¿no? Entonces, esa fase experimental tiene que ver con el desarrollo clínico de los medicamentos. Para que un medicamento sea aprobado, tiene que pasar por estas fases. Fase 1, seguridad. 2, eficacia. 3, eficacia comparativa. Y 4, hablamos de post-comercialización. Cuando hablamos de post-comercialización, que es la fase 4, hablamos en este caso que ya se ha tramitado lo que es una autorización. Para la autorización hay 3 fases anteriores: seguridad, eficacia y eficacia comparativa, ¿ok? Dentro de lo que son estas fases, nosotros hablamos de 3 estados antes: el estudio in vitro, el estudio de experimentación animal y el estudio de experimentación clínica. Hablamos de experimentación clínica cuando es probado ¿quién? En usuarios, en población que decide voluntariamente, bajo consentimientos informados, participar de esos estudios. Para yo llegar a la participación de estos estudios a nivel poblacional, experimentación clínica, tengo que haber pasado mi experimentación en animales, ¿ya? Ahora, estas 3 fases que les mencioné, ¿a qué corresponde? A la experimentación clínica, ¿ya? Dentro de lo que es la experimentación animal, nosotros hablamos ¿qué? Del efecto de seguridad. Si vemos que es seguro en lo que son las poblaciones experimentales, recién aplicamos para población voluntaria, ¿ya? Pero antes de hablar de población experimental, ¿cuál es nuestro primer paso de inicio? Nuestros estudios in vitro, ¿ya? Nuestros estudios, en este caso químicos, biológicos, a nivel de laboratorio, ¿ya? Si estos estudios químicos, biológicos funcionan, recién hablamos adquirir, como se dice, el tema de animales para trabajar en ellos. Entonces, dentro de los estudios in vitro, nosotros tenemos la síntesis química. ¿De quién? De la sustancia a la cual nosotros queremos, como se dice, estudiar a nivel farmacológico, y el origen biológico. Entonces, tanto la síntesis química como el origen biológico, ello va a generar, por decirlo de esta manera, el tema del interrogante para trabajar, en este caso, ¿en qué? En un nuevo fármaco. Nuevo fármaco que yo quiero trabajar, por eso hablo de síntesis química, o sea que venga de origen biológico, mi población experimental animal, mi población experimental, en este caso clínica, finalmente mi comercialización. Y en la parte inferior nosotros tenemos el tiempo de años. Prácticamente sacar un fármaco nuevo al mercado, ¿cuánto tiempo nos demora? 10 años. La vacuna. Muy bien, entonces acá nosotros tenemos que este estudio, ya, que se dio primero que nada a nivel in vitro, es de 1 a 2 años, el de que es en área animal, de 2 hasta 5 años, y el clínico es de 5 hasta 10 años. Una vez que se da la autorización, hablamos de lo que es la comercialización. Esto puede durar de 10 años en adelante. Si hablamos en el caso del COVID, nosotros vimos que estos pasos propiamente fueron manejados a nivel de tiempo bastante presurosos. Y tuvimos también una parte de experimentación clínica que se dio casi entre el segundo año, ¿no? Que de manera voluntaria, incluso hubieron universidades que participaron en ello y las personas se inscribían entre lo que era el uso de vacuna o el otro que era el plan. Exacto. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos también conceptos, ¿no? ¿Qué conceptos tenemos acá? Evento adverso. ¿Qué es un evento adverso? Cualquier suceso médico desafortunado que se va a presentar durante el tratamiento. ¿Con quién? Con el medicamento, ¿ya? Pero no necesariamente tiene relación causal con el mismo. Evento adverso a medicamento.
se entiende como una respuesta involuntaria, ¿sabe? Una respuesta involuntaria no deseada que ocurre con el medicamento a dosis, como se dice, correcta, sea para uso profiláctico o terapéutico, ¿ya? Para tratar una enfermedad. Efecto colateral, que también lo habíamos visto en la clase anterior, es ese efecto no intencionado que produce, como se dice, el fármaco con una dosis de igual manera habitual, normal, y está relacionado aquí al mecanismo de acción. ¿Recuerdan? El efecto colateral estaba relacionado al mecanismo de acción y acá te coloca relacionado con la propiedad farmacológica del medicamento. De igual manera, en una dosis habitual y te va a generar un efecto no intencionado. Ahora, lo que es la reacción adversa. La reacción adversa es una respuesta al medicamento, es una respuesta de un medicamento que es nocivo y no intencionada y se produce, como se decía, en dosis habituales. Acá tenemos las diferencias entre reacción adversa y efecto secundario, ¿no? Reacción adversa es un efecto no deseado, es impredecible, no sabemos qué va a producir hasta que administremos el medicamento. Se relaciona con la acción terapéutica, ¿por qué? Porque uno prescribe el medicamento, puede haber un tema de gravedad, sí puede, contribuye a más factores, no solamente la dosis, ¿ya? No solamente la dosis del medicamento administrar, y puede no controlarse. ¿Por qué hablamos de que puede no controlarse? El hecho que me produzca broncoespasmo, por ejemplo, es un hecho que no hay un tema de control. El hecho que me produzca, como se dice, la muerte, tampoco. Efecto secundario también es no deseado, predecible. ¿Por qué es predecible? Porque yo conozco mis propiedades de mi fármaco y por lo tanto, ¿recuerdan la hojita que les dije, la propedéutica? Entonces ya sé que me puede esperar en relación a ese medicamento. No es parte de la acción terapéutica esperada, lo que habíamos hablado. No se relaciona al mecanismo de acción, ¿ya? No se relaciona al mecanismo de acción, no es parte de la acción terapéutica. Menor gravedad, no hay tanto el tema de lesión, solo depende de la medicación. Por ejemplo, si cada vez que toma betahistina tiene mareo, lo que tenemos que hacer es retirarle la betahistina. Por solo depende de la medicación y puede controlarse. ¿Por qué puede controlarse? Lo retiras y se soluciona. Ahora, ¿qué otros factores van a depender de lo que es la reacción adversa a medicamentos? Esa es la lámina 10. Esa es la lámina 10. ¿Qué otros factores van a tener que ver con la reacción adversa a medicamentos? Solamente la dosis del medicamento, solamente la vía de administración, del medicamento. No. Cuando hablamos de reacción adversa al medicamento, no solamente hablamos del medicamento, sino también, por eso es que ahí también lo catalogaban en la tabla diferencial, también va a depender de paciente, del fármaco y el mal uso del fármaco. Dentro de lo que es depender del paciente, ¿a qué hace referencia depender del paciente? La edad, ¿ya? La edad no es lo mismo un paciente de edad adulto mayor, como decíamos, que un paciente de edad adulto. Si yo tengo en cuenta esos factores en relación a bradicardia y hipotensión ortostática, tengo que tener bastante cuidado si que voy a aplicar un beta-bloqueante. Si no, yo misma voy a generar, como se dice, RAP. Sexo, de igual forma en relación a lo que sean varones y mujeres. Situaciones fisiológicas y patológicas. Si yo, por ejemplo, soy condición gestante, yo sé que tengo un cuadro de clasificación en relación a medicamentos. Y si yo omito esa información, voy a producir de igual manera voluntariamente, en este caso, voy a generar un RAMS. Por eso es importante conocer el patológico. Por ejemplo, si yo tengo problemas, tengo cirrosis hepática, y al mismo tiempo tengo que tomar warfarina, ¿qué ocurre? Voy a producir un problema, claro, porque ¿dónde actuaba la warfarina? A nivel de los factores de coagulación K-dependiente. Y si mi hígado está dañado, probablemente tenga alteraciones en el metabolismo de la warfarina. Sí, exacto. Entonces, mi condición patológica de enfermedad y mi condición fisiológica puede influir en un RAM, puede influir. Pacientes alérgicos a medicamentos también. Si yo sé que soy alérgica a la amoxicilina, tengo que reportarlo y decirlo.
¿Para qué? Para que ese grupo de fármacos sea omitido. Otro gran error que los usuarios siempre cometen, y nosotros los médicos tenemos que tener mucho cuidado, es cuando el paciente te dice soy alérgico a los AINES. ¿Qué entienden ustedes por AINES? Ajá. Es un grupo muy amplio, estudiantes, el tema de los AINES. Cuando un usuario les diga ello, por piedad, yo sé que muchos de nosotros apenas escuchamos ello, lo primero que decimos, ya hay que darle solo paracetamol. Y va a continuar con su problema inflamatorio, ¿no? Porque la inflamación acompaña a varias patologías y recordar que el paracetamol es muy débil como antiinflamatorio, es más útil como antipirético para el dolor. Pero si un usuario me dice que es alérgico a los AINES, indaguen más. Los AINES es un grupo amplio y cuando vamos a esa clase lo veremos. Dentro de los AINES están ¿quién? Los Oxicam, ¿ya? Están también ¿quiénes? Está el ibuprofeno, está lo que es el naproxeno, el ketorolaco, el ketoprofeno, el diclofenaco. Entonces a mí sí me conviene el meloxicam, los cetirizine, los oxicam. Entonces a mí sí me conviene saber, señora, y de los AINES, ¿usted a cuál es alérgico? Darnos ese tiempo, al ibuprofeno, al naproxeno, y alguna vez le han dado ketoprofeno y volvió a presentar lo mismo. Eso nos ayuda para saber exactamente a qué grupo farmacológico es alérgica. ¿Por qué? Porque en AINES hay una subclasificación de familias. Hay entre 7 a 8 familias. Porque sea alérgico a alguna familia, no necesariamente va a ser alérgica a las 6 familias restantes. Por eso es importante tener esa información. ¿Entendido? Ahora, la parte B. La parte B es aquella que va a depender de quién? Del fármaco, ¿ya? Dentro de que van a depender del fármaco están las interacciones, porque ya hemos visto que entre propios fármacos pueden interactuar o antagonizarse, o en este caso hacer sinergismo, efectos tóxicos y propiedades farmacocinéticas. ¿Por qué farmacocinéticas? Porque habíamos visto que el metabolismo y la absorción también van a influir mucho en relación al tema del procesamiento del medicamento. Ahora, la parte iatrogénica, ¿no? El mal uso del medicamento, que también puede darse, ¿no? Dosis, pauta y duración del tratamiento. Ejemplo clásico, el sulfato ferroso. El niñito tiene 10.5, le dan su sulfato ferroso, tiene 2 añitos, y tiene los 3 meses y sigue con 10.5. ¿Qué pasó? La típica, pero no. Y la mamá sí cumplió, le hicieron la visita domiciliaria y todo eso. Revisas la receta. Revisas la receta. Está el tema de lo que es el sulfato ferroso, en este caso, hay que ponerle 15 gotas, ¿no? 15 gotas todas las mañanas por 90 días. ¿Por qué te pone ahí dosis, pauta y duración del tratamiento? ¿Está la duración del tratamiento? Sí, 90 días. ¿Está la dosis? 15 gotas. ¿Pero está la pauta? No, solamente te pone la mañana. ¿Y la mañana? ¿Qué es la mañana? 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 11 de la mañana, antes o después de comer. ¿Recuerdan cuando les puse el ejemplo? Exacto. Entonces, si la mamá no sabe a qué horario le va a dar, probablemente no haya una buena adherencia al tratamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo no le doy un horario a la mamá, puede ser que también corramos el riesgo que la mamá esté olvidando de darle. Porque si yo no tengo un horario, me voy a olvidar. O si lo estoy dando con las comidas, voy a generar que ese hierro no se absorba. Entonces, el mal uso de fármacos también se relaciona a ello. Y eso sí es responsabilidad de nosotros el escribirlo, ¿no? Y cómo indicar el tema de lo que es la prescripción. Ahora, sigamos. En relación a las reacciones adversas a medicamentos, nosotros tenemos en pacientes expuestos y en pacientes susceptibles. En pacientes, en este caso, expuestos, puede darse por sobredosis, efecto secundario o interacción medicamentosa. ¿A qué nos referimos la interacción medicamentosa? A la acción de una medicación en la eficacia o toxicidad por otra medicación. ¿Qué hace referencia a la interacción medicamentosa en pacientes en RAPS? Hace referencia a que dos fármacos que van a interactuar entre ellos pueden generarme qué tipo de
efecto, un efecto de eficacia, o sea, ambos generan un efecto, o un efecto de toxicidad. ¿A qué hace referencia un efecto secundario? A generar un efecto no deseado, indeseable, con una dosis habitual. Y en el caso de sobredosis, aquí yo estoy hablando de reacciones tóxicas, porque por exceso propiamente de la dosis, y este exceso de dosis puede deberse a alteraciones a nivel de la excreción. No se excretó y se mantiene en el organismo y me genera un exceso de la misma, me va a generar un efecto tóxico, o también a nivel de metabolismo. Si me está fallando el riñón o me está fallando el hígado, probablemente yo tenga recirculación de este medicamento. Por eso acá te pone como ejemplos hepatopatías y insuficiencias renales. Y en el caso de sobredosis relativas, ¿por qué te pone sobredosis? Se refiere al exceso de dosis de un medicamento. Ahora, hablemos de pacientes susceptibles, ¿ya? Las susceptibles está en relación a lo que son las alergias. Es aquella en la cual es mediada por el sistema inmunológico, ¿ya? Es mediada por el sistema inmunológico y va a haber propiamente la presencia de linfocitos, anticuerpos y también el tema de riesgos ante una reexposición en caso de darse, ¿ya? Hablemos de pseudoalergias. Las pseudoalergias son manifestaciones clínicas, pero que se van a dar por la liberación de histamina. Es decir, hasta aquí vamos a tener solamente una respuesta de qué tipo? Celular, nada más, porque va a haber solamente liberación de histamina, más no una respuesta inmunológica, como en la que sí, en la respuesta inmunológica hay la presencia de anticuerpos y linfocitos, por eso te habla de alergia, mientras que acá te habla de pseudoalergia, porque solamente hay liberación de histamina. Y la famosa idiosincrasia. ¿A qué se refiere la famosa idiosincrasia? Aquella reacción propiamente anormal que va a estar determinada, en este caso, genéticamente, en relación a qué? A lo que el paciente pueda percibir o decir, ¿no? A la molestia que tiene. Ahora, hablemos nosotros de lo que es la severidad en relación al RAM. En relación a lo que es la severidad, vamos a ver lo siguiente. La severidad se refiere a la magnitud con la cual este efecto adverso se va a desarrollar en el individuo. La severidad puede ser leve, moderada o severa. En nuestro paciente del caso clínico, ¿cuál era? Aparentemente moderada, ¿no? Por los sibilantes que tiene. Ahora, la seriedad. ¿A qué hace referencia la seriedad? La seriedad hace referencia al compromiso que se ha generado, el compromiso que ha generado en un paciente esta reacción adversa a medicamentos. Estas reacciones adversas a medicamentos pueden ser serias o no serias. En el caso de serias, hospitalización, muerte, incapacidad o invalidez y anomalías congénitas. ¿Dónde hablamos de anomalías congénitas? En las teratogenicidades, cuando las gestantes consumen medicamentos, ¿no? Ahí sería un RAM de clasificación de seriedad de tipo C. En el caso de incapacidad o invalidez grave, suponiendo el caso que por esos más de 4 gramos de paracetamol quedó con una que se va a poder revertir, no, aquí va a ser por incapacidad, ¿no? O que me genere una estancia hospitalaria prolongada, ¿ya? O finalmente lo que les decía, ¿no? El riesgo científico, el tema del cuadro. Muy bien, y ahora hablemos acá según, esto es en relación a seriedad, ¿ya? Teníamos acá tipos de reacciones según su severidad. Leve. ¿A qué se refiere leve? Síntomas y signos que son tolerables por corto tiempo, propiamente no interfieren en la vida del paciente y tampoco no aplica el tema hospitalario. Moderada, interfiere con las actividades habituales del paciente, puede aplicar hospitalización o por ende ausencias escolares o laborales y no amenaza la vida directa del paciente. Grave. Reacción que amenaza la vida del paciente y va a requerir estancia hospitalaria.
y letal contribuye directa o indirectamente a la muerte del paciente. ¿Ya? Entonces, lámina 12, lámina 13, lámina 10, lámina 9, netamente para evaluar lo que son conceptos teóricos. ¿Okay? 9, 10, 12 y 13. Ahora, acá nosotros tenemos esta tabla de clasificación acerca de lo que es previsible, podemos evitar, y lo imprevisible. Previsible, el efecto secundario, el efecto colateral, la toxicidad y la interacción medicamentosa. ¿Por qué podemos evitar ello? Porque si yo conozco las características de mi fármaco, voy a poder saber con quién interactuarlo y con quién no. Y asimismo, la ventaja es conocer las características de este medicamento y también su listado propiamente de efectos adversos que puedan producir. Yo de esta manera puedo generar el tema de información y saber con qué o no mezclarlo y también cómo debe de tomarlo el usuario e informarle que si presentase tales molestias, qué debe de hacer en relación a ello. ¿Entendido? ¿Ya? Mientras que aquello es imprevisible, hablamos de idiosincrasia, intolerancia, alergia o hipersensibilidad, va a ser aquello que yo no voy a poder determinar. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que alguien es alérgico a la amoxicilina? No hay forma. Exacto. Y si yo ya sé, probándolo, que es alérgico, ¿le voy a volver a indicar? No, porque lo voy a volver a sobreestimular. Ya, entonces no es la adecuada. Pues vamos a ver. Dentro de lo que son los tipos de reacciones alérgicas o de hipersensibilidad, ¿ya? Tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. La tipo 1 está mediada por lo que es la inmunoglobulina E, es la famosa urticaria de contacto, ¿ya? Como aquellas que se dan por picaduras, son de manera local. También me pueden producir una respuesta de anafilaxia, que es una respuesta sistémica, ¿no? Aquella que puede darse por un tema de alergia, sea de medicamentos o alimentos. La tipo 2 es la que está mediada por inmunoglobulina G o M, ¿ya? Acá hay destrucción de ¿quién? De los eritrocitos. Ejemplo, después de una transfusión de sangre por incompatibilidad. Por eso es importante el grupo factor antes de una transfusión. Tipo 3, acá está dada por la inmunoglobulina G y M, y esto se produce en artritis reumatoide, lupus sistémico y eritematoso. ¿Por qué? Porque son enfermedades autoinmunes en las cuales las propias células del organismo comienzan a generar esta respuesta. Tipo 4 es dada por ¿quién? Por las células T, las famosas dermatitis de contacto, las diabetes tipo 1, las esclerosis múltiple. Lámina número 16, esta tabla de reacciones alérgicas. Esta tabla la hemos visto en teoría. Esta tabla sí o sí viene. Sí o sí viene. Y les dije, les puedo preguntar el ejemplo o les puedo preguntar la definición. O se les puede poner un casito puntual. ¿Sí? Les dije porque les dije. Dosis dependiente. A dosis dependiente hacía referencia, por ejemplo, al tema de lo que era el tratamiento con insulinas. ¿Ya? Por ejemplo, si hemos dado el tema de un aumento de dosis, que vamos a originar una hipoglicemia, ¿no? Si el usuario ha tomado un exceso de paracetamol, de igual manera su hepatotoxicidad. Salbutamol, que empleamos durante las crisis asmáticas, los ciclos de cada 20 minutos, de 3 puffs cada uno, que va a producir además de carga, ¿no? Por eso te pone dosis dependiente, porque el efecto se va a relacionar en relación a ¿qué? A la dosis. Ahora, el tipo B, dosis independiente. Acá entraba ¿qué? Netamente las alergias. Independientemente que le des 5, 10, 2, te va a producir la alergia. El C, dosis y tiempo dependiente. Estas más que nada son de tipo crónica. ¿Y a qué se refiere dosis y tiempo dependiente? Por ejemplo, que tome prednisona por más de 6 meses, 5 miligramos diarios, ¿no? Entonces, acá tenemos que síndrome de Cushing. Otros ejemplos son la nefrotoxicidad, como por ejemplo los pacientes que usan el tratamiento de TBC, que lo usan por 6 meses. Por eso el tema de los monitoreos, ¿no? Monitoreamos el hígado para la hepatotoxicidad y el riñón para la nefrotoxicidad. Isorrinfan, ¿qué más se usa? Piracidamida y etamitol. Muy bien. La D,
tiempo dependiente. Tiempo dependiente, ¿ya? ¿A qué hace referencia? Al tema de teratogenicidad y carcinogénesis. Teratogenicidad en relación a fármacos que se toman durante ¿qué? La gestación y nos van a generar malformaciones. Y carcinogénesis de igual manera, ¿no? Algunos fármacos u hormonas que se emplean y terminan desarrollándonos cáncer. Por eso el tema de tener cuidado con qué tratamiento de reemplazo hormonal, ¿no? Hay criterios, no se nos dan a todas las mujeres que son menopáusicas, hay que saber a quién dar. Suspensión de abstinencia. Acá la suspensión de abstinencia, ¿esta a qué se refiere más que nada? Al tema de lo que son los de consumo, ¿no? Acá está insuficiencia suprarrenal, por ejemplo. Uso continuo tanto de corticoides, lo cortamos, como se dice, de un día para el otro, va a dejar de tomar la prednisona de 5 y lo tomaba hace más de 2 años. Va a haber lo que es una insuficiencia suprarrenal, porque el eje prácticamente se anuló por ese uso externo de prednisona. Y anabólicos también, ¿no? Los anabólicos también, ahí también entra. ¿Quién más entra acá? Los consumidores. Las drogas, ajá. Exacto, el tema de consumo. Supresión de abstinencia. Y la F, falla terapéutica. ¿Ya? No entendí, ¿a qué se refiere con diarrea lactosa? Diarrea por lactosa en pacientes con déficit de lactasa. Ahorita vamos a ver, no te preocupes. ¿A qué se refiere por lo que es el tema de falla terapéutica? En el caso, por ejemplo, de los usuarios que tienen problemas por deficiencia de este factor, de lo que es lactamasa, ¿qué ocurre con el consumo de lácteos? Problemas digestivos. Exacto, y esto va a ser netamente por condición de ¿quién? Del usuario, falla terapéutica. Entonces, esto más que nada es por condición propiamente del usuario. ¿Ya? Y vamos a tener en cuenta que otro detalle más, hay un algoritmo para la decisión. Esto es lo mismo que hemos visto acá. Ya. Toxicológica. Ahora, ¿qué es habíamos visto el efecto tóxico, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es toxicología, de igual manera, se va a encargar de lo que es el estudio de los efectos adversos, ¿ya? Pero en relación a qué tipo de efectos adversos tóxicos de aquellas drogas, fármacos, productos químicos que van a interactuar con ¿quién? Con los organismos vivos. Algunos hospitales tienen esta área, que es el área de toxicología, algunos, porque no es de todo, ¿ya? A esta área se encarga justamente del estudio de los efectos adversos de estos productos químicos, fármacos, drogas, entre otros, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto en el organismo que va a producir intoxicaciones, va a producir las famosas intoxicaciones. Y por lo tanto yo tengo que hacer el diagnóstico y lo que es el tratamiento. Muy bien. Tipos de toxicología, alimentos, porque los alimentos también me pueden generar, como se dice, el tema de toxicidad, medicamentos, ambientales e industriales. Tóxico es aquella sustancia capaz de producir en el órgano o en los sistemas una lesión que puede conllevar también el tema de la muerte. Por ejemplo, emplear, como decíamos, dosis mayor a 4 gramos es una dosis tóxica. Todo fármaco tiene dosis tóxica, por eso yo necesito conocer ¿qué? La dosis máxima de uso y no superar la dosis máxima de uso. Si no supero la dosis máxima de uso, voy a entrar, como se dice, al área de toxicidad. Y acá vemos el concepto que ya hemos visto, ¿no? La dosis letal, aquella administración que te conlleva a muerte, y la dosis letal 50, que el 50% en este caso de individuos en exposición les genera la muerte. Por eso hablábamos de dosis experimental. Bien, ahora, acá de igual forma tenemos conceptos en relación a lo que es intoxicación, dependiendo de qué tipo de intoxicación me produce, aguda o crónica. Aguda, aquella exposición corta que se va a dar en este caso por el tóxico, debido a que este se va a absorber de manera rápida, y yo voy a ver estos efectos en un rango a 24 horas. Mientras que la intoxicación crónica, aquella que se va a dar por una absorción repetitiva y por una exposición continua en el tiempo, y por lo tanto voy a generar también efectos, pero efectos de manera
manera gradual. Dentro de intoxicación crónica abarca lo que es el tema de alimentos y lo que es el ambiente laboral, ¿ya? Porque tiene que haber una exposición continua y mínima de ellos, porque no va a haber una sintomatología muy notoria hasta todavía el pasar del tiempo. ¿Qué es el antídoto? Aquel fármaco o aquel fármaco que nosotros vamos a tomar para interrumpir el efecto tóxico del mismo. Por eso lo que mencionaste de N-acetilcisteína, si es que hablamos de dosis tóxicas. Ahí entraría el tema del antídoto, así como los anticoagulantes. ¿Ya? Por ejemplo, la vitamina K es un antídoto, en este caso, de la warfarina. Exactamente. Porque estaríamos hablando de siempre y cuando sean 12. Ahí estaríamos hablando de un INR4, ¿en 5 o en 9? En 9 para hablar de antídoto, tenemos que ponerlo ya. Muy bien. De la rabia, ¿en qué sentido? Porque la rabia es una bacteria. Lo que pasa es que, ¿sabes? En el caso de rabia es distinto, porque nosotros tenemos el tema de lo que es la vigilancia. Si nosotros hablamos de una vigilancia en la cual no hay, en este caso, lo que es el tema del CAN, ahí sí hablamos del tema de lo que es vacunación, como el tema de antídotos. Mientras que si tenemos en este caso al CAN, corremos el tiempo de la espera de los días respectivos, ¿no? Porque vemos que el esquema de vacunas para la rabia, ¿de cuál es? Son varias dosis. Entonces, a ver, acá estamos hablando de síntomas en relación, de síntomas y signos para identificar, que orientan a la identificación del tóxico. ¿Qué fármacos o qué drogas te van a producir el estado de coma? En dosis tóxicas, el alcohol, los anticonvulsivantes, los antidepresivos, ¿ya? Otros metabloqueantes, el arsénico cuando deciden tomarse veneno, anticolinérgicos, el etanol, los hipnóticos, de igual manera de tipo sedante, hipoglicemiantes, opiáceos, cualquier sustancia que te pueda generar el tema de hipotensión, inclusive del coma. ¿Qué sustancias te generan delirio, agitación? Alcohol, alucinógenos, anticolinérgicos, cocaína. Normalmente cuando ustedes ven un usuario que se ha consumido cocaína, como está rojo, está con los ojos de igual manera, ¿no? Bastante enrojecidos, está muy activo, está muy movilizado. Convulsiones. ¿Qué te puede conllevar a convulsiones? Anfetaminas, antidepresivos, bloqueadores de los canales de sodio, propanolol, hipoglicemiantes, deprivaciones de alcohol. Ahora, en relación a qué medicamentos se generan cambios en la presión arterial. Acá tenemos aquellos que te generan aumento de la presión, disminución de la presión arterial, de igual manera aquellos que te generan problemas en el patrón respiratorio. Por eso el cuidado con el clozapam, estudiantes. Por lo que menciona acá, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas te producen depresión respiratoria. Que un usuario tome entre 20 miligramos a más de clonazepam, te genera un alto riesgo de depresión respiratoria y eso conlleva a muerte. Por eso con los usuarios de salud mental que nosotros manejamos, que hay ideas pasivas en relación a muerte o a ideación suicida, estructurada o no estructurada, los fármacos se toman bajo supervisión del familiar, ¿ya? Frecuencia cardíaca, tenemos fármacos que te pueden generar el aumento de la misma, la disminución, y de igual manera temperatura, ¿no? Hipertermia, hipotermia, cambios en la pupila, miosis, midriasis. ¿Ya? Esto es como un tema de lectura para ver el tema de los síntomas. Síndrome anticolinérgico, ¿por quién es causado? Por la fixoquina. ¿Cómo se produce ello? Antihistamínicos que van a bloquear el H1, amantina, antiparkinsonianos, atropina, ¿ya? ¿Estos qué tipo de efectos le van a producir? Síndrome anticolinérgico. ¿Cuáles son los síntomas? Sequedad en la piel, enrojecimiento cutáneo, lo que es midriasis, hipertermia, alucinaciones, retención de orina, taquicardia, convulsiones y coma. Entonces, este síndrome anticolinérgico está causado por este grupo de
fármacos que ustedes observan acá. Y los síntomas que me van a producir van a ser los que mencionamos, ¿no? Esto es en relación, si hablamos anticolinérgicos, hablamos acerca de qué sistema parasimpático. Y ahora tenemos acá síndrome simpático mimético. ¿Quiénes me generan ese tipo de síndrome? Las anfetaminas, todos aquellos que me afecten mis receptores beta y alfa, teofilina, epinefrina, pseudoefedrinas, metilfenidato. ¿Qué tipo de sintomatología me van a originar? Convulsiones, hipertermias, hipertensión, midriasis, psicosis. ¿Bien? Acá tenemos el síndrome opiáceo. ¿Cómo lo manejamos? Naloxona. Ajá. ¿Qué hacemos, como se dice, un síndrome opiáceo? ¿Quiénes me generan ese síndrome opiáceo? Los opioides, ¿no? Morfina, heroína, fentanilo. Tenemos de igual manera alfa-2 agonistas centrales, ¿ya? Síntomas que me generan hipotensión, bradicardia, hipotermia, hiporreflexia, miosis. Síndromes hipnóticos sedantes, ¿ya? ¿Por quiénes son producidos? Por los barbitúricos, benzodiazepinas, el etanol, los síntomas que me producen depresión neurológica, hipotensión, bradipnia, ataxia. Acá igual tenemos los fármacos que nos ayudan con el tema de control. Finalmente, ¿cuál es el tema del tratamiento? ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta ante una intoxicación, ¿bajo qué vía podemos intoxicarnos? Vía digestiva, a través de ingesta, vía inhalatoria, a través de vía respiratoria, vía cutánea, a través de la barrera cutánea. Hablamos en cutáneo de todo lo que son la barrera cutánea y la vía endovenosa a través de componentes propiamente que implican la aplicación de las mismas, ¿no? Si bien es cierto que son las vías en las cuales podemos generar el riesgo de una intoxicación, ¿cuál es el mecanismo? Disminuir la absorción propiamente de este tóxico. ¿Qué ocurre en la intoxicación de órganos fosforados? Los agricultores por la ingesta de esas. Ya, pero aparte de darles atropina, ¿qué más hacen? Porque es una toxicidad. Es una toxicidad por un producto químico. ¿Cuál es el producto químico? En este caso, los insecticidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ya? Si ya sé que la intoxicación es por un producto químico, que es el insecticida, ya sé que lo tengo que hidratar, ya sé que lo tengo que atropinizar, ¿qué más tengo que hacer? Teniendo en cuenta este punto. Disminuir la absorción del tóxico. ¿Dónde está todo ese insecticida? Aparte de las vías aéreas. Si yo voy a estar... Hay que bañarlo. Se podría, algo semejante, pero no lo podemos bañar porque es inconsciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retirarle toda esa ropa. Disminuir la absorción del tóxico. ¿Ya? Y si yo, personal de salud, también me mancho, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. Si no, van a abrir otra capilla para estar al lado del paciente. ¿Ya? Medidas de soporte general. Medidas de soporte general, toma de funciones vitales, hidratarlo y finalmente el antídoto. ¿Ya? ¿Ya? En este caso no, porque los atropinizamos. Muy bien, ahora acá nos habla de qué? Del ABC. ¿Para qué nos sirve el ABC? Porque ¿qué ocurre con esos pacientes? Muchos de ellos pueden llegar en estado propiamente. Exacto, entonces, ¿qué nos dice? Vía aérea, el A, ¿ya? El B, buena respiración, y C, control de pulso y circulación. Esta lámina es la lámina 28, que y acá teoría acerca de farmacovigilancia, estudiantes, esto lo revisan porque esto lo van a ver netamente ya cuando trabajan. Cuando trabajen, ustedes en farmacovigilancia va a venir el químico farmacéutico a su consulta y le va a dar estos hermosos tarjeteros amarillos. ¿Para qué son los tarjeteros amarillos? Si su paciente le reporta alguna molestia con un medicamento, por favor, doctor, lo registra acá, coloca qué medicamento fue, cuándo fue, qué dosis le dio. Y con eso el químico revisa el lote del medicamento y verifica si fue por el medicamento o fue por otras causas. ¿Ya? A eso se refiere la farmacovigilancia. Acá está el folletito que ustedes tienen que llenar cada vez que reporten un RAP. Y como es algo de alguna manera administrativo, se entenderán que no lo reportan. Eso no viene en el examen. Eso sépanlo como No viene en el examen de Perú. Sí, eso sépanlo y ya. Eso sería el tema de la clase del día de hoy.
B, C, D. Las clasificaciones de igual manera por gravedad. Sí, acá está. Que